Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Yo soy el alumno Chalepat Kemi Ricardo del Salón 1206. Les voy a presentar mi extraordinario de los estados de agregación, que son, primero, ¿qué son los estados de agregación? Los estados de agregación son cambios físicos de la materia que le ocurre a la materia. Hay 4 en total: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Yo les voy a hablar de 3: el sólido, el líquido y el gaseoso. Como ven acá, es el sólido. ¿Qué es el sólido? El sólido es un estado de agregación de la materia que se caracteriza porque se puede tocar, se puede sentir, tiene un volumen definido y una forma definida, tiene masa también definida, lo que le caracteriza del sólido. También tiene cambios de estado de agregación, como es la fusión, que es cuando un sólido pasa al líquido, como en ese ejemplo el hielo pasa al agua, al igual que el helado se derrite. ¿Por qué se derrite? Pues bueno, cuando un sólido como el hielo, como el helado o como cualquier otro que se pueda derretir o cambiar de fase, es debido a la temperatura y el calor, porque el calor se empieza a poner como en sintonía con el ambiente. Por ejemplo, si un hielo está a menos 10 grados Celsius y el ambiente está a menos 26 o 26 grados, pues el hielo se va a pasar a esa temperatura. Va a tardar porque no es inmediato, no es un simple chasquido, va a pasar. Y de esto va a pasar al líquido. Esa es la explicación de por qué un sólido pasa al líquido. También se puede definir por el calor específico. Aquí, este es un ejemplo de un sólido, se puede tocar, tiene masa, pero este no es como el hielo. El hielo no cambia de fase, no cambia de estado, este va a quedar fijo. En cambio, como el hielo es un sólido diferente, porque este se puede cambiar al agua en sí, al líquido. Y este es el estado líquido. El estado líquido tiene más masa que forma, es líquido en sí, no lo puedes tocar y sentir. Se puede tocar, pero no se puede moldear. Aquí unos ejemplos son las nubes de lluvia. Las aguas que caen de la nube es líquido, es agua. También un vaso, y también está en nuestra vida cotidiana. El agua que ingerimos es un líquido, al igual que el agua con la que bañamos. También el refresco cuenta como estado líquido, y al igual que el sólido y el gaseoso tiene cambios de estado, que son la evaporación, también cuenta la fusión, la condensación y la solidificación. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es cuando un líquido pasa a un gaseoso. O sea, por ejemplo, el agua pasa a vapor. La fusión es, ya les había comentado, cuando un sólido pasa a un líquido. Por ejemplo, este es un vaso de agua, tiene agua. Si yo pongo esta agua al sol,
se va a evaporar. Y lo que va a pasar es una evaporación, se va a evaporar, se va a volver vapor. La condensación es distinto, porque es cuando un gaseoso, el vapor, una nube o el aire se vuelve líquido. El vapor se puede volver agua si se utilizan unos instrumentos especiales. Y la solidificación es lo contrario de la fusión. Un líquido va a pasar a un sólido debido al entorno del ambiente. Por ejemplo, en solidificación, el agua, agua, si yo lo pongo al refrigerador o lo pongo al un congelador, debido a la temperatura, se va a empezar a formar, va a tener forma, se va a volver un sólido. Pero si yo lo pongo al sol, por la diferencia de temperatura, el sol va a evaporar el agua. Tú dejas ahí 15 minutos el agua en el sol, se va a evaporar. Y si lo pones en el refri, debido a la diferencia de temperaturas, se va a congelar. También tiene muchas características el líquido, como es su fluidez, tiene más movilidad que el sólido. Por ejemplo, el agua, si tú lo echas al suelo o un vaso, se mueve por voluntad propia, no porque tú lo estés moviendo. En cambio, un sólido se va a quedar estático, no se va a mover para nada. Y también su densidad es distinta, es más denso el líquido que el sólido. Y ahora les voy a hablar del estado de la materia, el gaseoso. El gaseoso es el vapor, es otro estado de la materia, pero es de la particularidad de que no se puede tocar. Sus partículas que están formadas, sus moléculas, están separadas entre sí. Esto le permite tener más espacio. Si tú lo pones en un recipiente, va a tomar la forma del recipiente, va a abarcar todo. Y aquí hay unos ejemplos, los tres más comunes. Si tú pones a calentar el agua, va a salir vapor, y este vapor es el estado de gaseoso. También el viento que sentimos, que respiramos, también es un estado gaseoso. También, al igual que la nube también es un estado de condensación, un cambio de condensación. También tiene diferentes cambios de segregación, como es la cristalización, sublimación, vaporización y condensación. Bueno, para entender la cristalización es cuando un gas se utiliza con diversos instrumentos, va a pasar a líquido. Con el debido proceso se puede volver líquido. Y la sublimación es cuando un sólido pasa a un líquido. Se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer casero. Si tú pones un hielo en el sol, se va a volver líquido. Y si
tú lo pones al sol y lo dejas ahí, se va a volver líquido. Pero si lo dejas más tiempo, se va a volver gaseoso. También está la vaporización, que ya les comenté. Cuando el líquido pasa a gaseoso, se empieza a evaporar. Ese es el ejemplo que les di. Si lo pones al sol, se va a terminar evaporando, sin más. Y una sublimación, ahora encontré, es cuando un sólido pasa a un gas sin pasar por el estado de líquido. Hay diferentes ejemplos. Uno normal que conozco es cuando cuando encienden una llanta con fuego, el sólido va a sacar humo negro, humo. Ese es un estado de sublimación, porque no pasa por el líquido, porque cuando se empieza a quemar directamente saca el humo, no saca el líquido, no se empieza a derretir ni nada por el estilo. También de la condensación es al distinto, es cuando un gas pasa a un líquido sin pasar por el estado de sólido, porque para pasar un sólido de un gas a un líquido a veces pasa por el estado de sólido. Y aquí donde entra la condensación, es cuando directamente un gaseoso pasa a un líquido sin volverse un sólido. Un ejemplo como ven acá es cuando un agua se puede pasar a una nube con lluvia, y sus características son varias, no se puede ver a simple vista. Algunos sí se pueden, como el humo, que se distingue por los colores. El humo negro se ve por el color negro del aire, pero a diferencia como el aire, el viento que dan los ventiladores, no se ve. También no se puede tocar eso de ninguna forma, no lo puedes tocar con las manos y sentirlo, a diferencia del estado líquido y sólido. También les voy a mostrar un ejemplo. Este ventilador es un estado sólido, pero si se prende, lo que saca es aire. Este aire es el estado de gaseoso. El aire que saca esto es el estado de gaseoso. Este no se puede tocar ni ver a simple vista. Los gaseosos también se pueden poner en objetos. Si tú llegas a obtener gas y lo encierras en un recipiente, el gaseoso se va a abarcar todo el espacio que pueda, porque el gas no tiene movimiento, no se va a quedar estático, va a estar en constante movimiento siempre. En cambio, a diferencia del líquido y del sólido, si tú los pones en un recipiente, se quedan ahí estáticos, normales. El gas va a estar en constante movimiento. Es una característica muy diferente de los dos. Aquí, esto que ven acá es el viento. El viento es algo sencillo, se puede ver que es un estado gaseoso. No se ve, pero está siempre en nosotros. El gaseoso también lo usamos mucho de gaseoso en nuestras vidas, por el aire que respiramos. En general, los tres estados de agregación los usamos siempre,
Y sin más, gracias por su atención. Me despido, soy el alumno Chalepat Kevin Ricardo. Ese fue mi extraordinario.